Yo la pedí a las 11, no llegó, la seguimos esperando y recibimos a Thaís Gadea Lara. ¿Cómo estás, ¿Cómo Thaís? estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, nos alarmamos con esta noticia que el planeta enfrenta esta destrucción de la naturaleza casi sin precedentes, ¿no? Sí, totalmente, porque vos sabés que se esperaba, el lunes se dio a conocer un informe sobre el estado global de la naturaleza y los resultados, si vos me preguntás, sorprende y quizás no, porque sabemos, ¿no?, que con la actividad humana se viene destruyendo el planeta, pero sí quizás el conjunto de cifras, la totalidad de cifras que hay en este informe es lo que hace que haya sorprendido tanto. Dos grandes resultados que dice este informe que se presentó el lunes en París. En primer lugar, que la naturaleza se está deteriorando a tasas sin precedentes, es decir, como nunca antes en la historia. Y en segundo lugar, que la tasa de extinción de especies se acelera cada vez más. ¿Sí? Entonces, que no es solo que aumenta la cantidad de especies que están en peligro de extinción, sino que ese movimiento en el cual entran en peligro de extinción se acelera en muy poco tiempo. Este informe es un informe de una plataforma intergubernamental que se llama IPBES y que justamente se basa en conocimiento científico con el propósito de poder dirigir a la toma de decisiones políticas, es decir, que incida en que después se modifiquen políticas en pos de la conservación de la naturaleza. Y acá lo interesante que es que de los resultados, ¿quiénes somos los responsables de ese deterioro de la naturaleza? Nosotros. Nosotros. Y si no, fijemos en esta placa cuáles son las 5 causas que por primera vez se clasifican como los 5 principales impulsores de este cambio general en la naturaleza. En primer lugar, y esto sorprendió que no haya salido cambio climático, sino que en primer lugar se encuentra cambios en el uso de la tierra y el mar. Y esto tiene que ver sobre todo con la forma en la cual nos alimentamos. Se relaciona con deforestación, expansión de la frontera agrícola, y eso acá en Argentina tenemos mucho, ¿no? La expansión de la soja por sobre espacio natural, claro, y todo el impacto que eso puede tener, tanto para especies animales como para especies de plantas. En segundo lugar, la explotación de organismos. Es decir, acá, por ejemplo, si uno hace caza furtiva, caza ilegal o la sobrepesca. Si uno pesca más y en mayor cantidad, digamos, de lo que la propia naturaleza puede regenerarse. Sí, en tercer lugar, el cambio climático. Sabemos que con el aumento de las emisiones de gases contaminantes aumenta la temperatura y eso hace también que las especies tengan que adaptarse a un nuevo entorno que no era el propio para ellas. En cuarto lugar, contaminación, y acá se destaca mucho en el informe un tema que venimos hablando, que es la contaminación por plásticos, sobre todo por plásticos descartables. Y finalmente, las especies exóticas invasoras, es decir, aquellas especies que no son propias de un lugar y que por diferentes motivos el hombre la introduce en una determinada área. Nosotros tenemos el caso en la Patagonia del castor, que está causando destrozos en los bosques patagónicos y que se introdujo hace muchísimos años con fines comerciales, y el castor, vos sabés que es una especie que se reproduce muy rápido y eso hoy se ven las consecuencias. ¿Es un informe que vos me digas, bueno, es apocalíptico, qué es lo que podemos hacer hasta ahora? No, porque da toda una guía con toda una serie de acciones que desde los gobiernos hasta sociedad civil se pueden implementar y que básicamente tiene que ver con cambios profundos y transformadores en los modos de producción y los modos también de consumo, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con alimentación, o sea, producir alimentos de manera más eficiente, con modelos de agroecología y que también nosotros como consumidores empecemos a elegir, ¿sí?, ese tipo de productos. Y también lo que me parece interesante de entender de que este informe, cuando habla de que ya hay 1 millón de especies de animales y de plantas que se encuentran en peligro de extinción, y que yo creo que ese fue el gran titular que alarmó, no se trata únicamente de que quienes están en peligro de extinción son especies de animales y plantas. Todo este desequilibrio que se está generando en la naturaleza nos va a terminar perjudicando a nosotros como especie. Entonces hay que tener en cuenta eso, que esto no hay que hacerlo únicamente por las otras especies, sino por la armonía de la naturaleza en general. Vamos a ver, todavía esto está, como se dice, ¿no?, muy caliente toda la información. Hay que ver cómo esto repercute a nivel de gobiernos nacionales y gobiernos locales, sobre todo para modificar políticas en pos de conservación de la naturaleza, ¿no? Sí, replanteo también de la educación y de la información, ¿no? Sí. Porque me parece que por ahí también está fallando.
Bueno, tenés De una la mala pasamos a la buena. Tenés una ¿sí? buena noticia. A una buena y que encima en este programa la venimos adelantando. Sí. Yo sé que vos votaste, participaste. Yo voté, ¿Sí? voté. Sí. ¿Se acuerdan que les había hablado que se estaban buscando elegir las 7 maravillas naturales de Argentina? Sí. Finalmente, ayer en la tardecita conocimos a las ganadoras y ahora ya las podemos mencionar. Vamos a ver cuáles son. ¿Quedó alguna de las que vos habías elegido? Quedaron, sí. Bastantes. ¿Bastantes? Sí. Mira, ahí tenemos las Salinas Grandes en Jujuy, ¿sí? Caracterizadas, digamos. Vos sabés que es el tercer salar más grande de Sudamérica con más de 12.000 hectáreas. Estuve el año pasado y me maravillé. La verdad que no tengo palabras para poder describir lo que es ese lugar. Sí, conocido sobre todo, ¿no? Y en el mundo de las redes sociales, porque la gente cuando los visita se caracteriza por sacarse fotos, ¿no? Muchas fotos, exacto. Sí. En segundo lugar, Glaciar Perito Moreno, ¿sí? Conocido también. Y acá salió tanto el glaciar como el Parque Nacional. Los glaciares, esto es importante tener en cuenta, con el área protegida. Importantísimo el Glaciar Perito Moreno como termómetro, ¿no? De lo que es el impacto del cambio climático y los movimientos que tienen los glaciares. En tercer lugar, otro parque, el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, caracterizado también por lo que es el desierto, el cañón, ¿no? De Talampaya. Solo en estos 3 lugares que te mencioné tenemos paisajes totalmente distintos y en un mismo territorio de nuestro país. Selva Misionera, ¿sí? El río Mina Clavero, que conocido popularmente, según ahí estoy investigando, porque sus aguas tienen efectos, ¿no? que curan, según dicen las leyendas populares. Lo voté, Mina Clavero lo voté, porque tiene que ver además con mi infancia, con la infancia de mi mamá, ¿no? Sí. Cuando lo vi, dije, qué raro, ¿no? Porque no suena... No es de los más conocidos, quizás. No suena comúnmente entre una maravilla natural, pero lo es. Así que contentísima. Después tenemos el Parque Nacional Nahuel Huapi, que sí quizás es más conocido, y el Bañado La Estrellada en Formosa, un humedal, que los humedales son fundamentales, hablando antes de especies, para especies del país. Lo importante de esto, más allá de decir, bueno, tenemos las 7 maravillas naturales de la Argentina, que recordemos fueron elegidas, así como vos votaste, fueron elegidas por el público desde abril del año pasado, casi un año, que se fue haciendo la votación en diferentes instancias, y el propósito que tiene esto es, por un lado, conocer nuestras propias bellezas naturales, que muchas veces sabemos más de afuera y no tanto del país tan diverso que tenemos, pero por otro lado también el tema de cuidar esa belleza, que si la conocemos, entonces la podemos cuidar, y fomentar también el turismo responsable, es decir que cuando decían el lugar a donde van a ir de vacaciones, que también elijan lugares naturales en la Argentina, pero que sobre todo se cuiden. De hecho, de las 7, 3 son parques nacionales, son áreas protegidas, que justamente se le da esa categoría para facilitar la conservación. Así que está el listado, yo les diría que igual amplíenlo también a las 28 finalistas, porque tenemos un país muy rico en naturaleza. Y siguiendo con lo que decía el informe, ¿no? Como la noticia quizás un poco que más alarmó en la semana, es importante conocer la naturaleza, la biodiversidad que tenemos en el país, pero sobre todo cuidarla, y el cuidarla puede ser también incluso como turistas, yendo de vacaciones, conociéndolo, teniendo un vínculo armonioso con las especies, no generando residuos. Fomentando el turismo en la Argentina, ¿no? Me parece que no está del todo explotado lo maravilloso que es y tal vez lo fácil que se podría hacer para conocerlo. Sí. Se conoce poco, y te diría que se conoce poco sobre todo de lo que es nuestra naturaleza y de nuestras especies. Sabemos, por ejemplo, del oso polar, de los efectos del cambio climático, de otras especies que están en peligro de extinción, y conocemos pocos realmente que también en nuestro país necesitamos hacer cosas, ¿no? para poder preservarlo. Muchas gracias, Thaís. Muy completo. Nos vamos a un corte.